Buenos días, mi nombre es Alejandro González Abreu. Estoy realizando una exposición para la clase de estructura de datos. Mi exposición trata sobre árboles binarios en C. Árboles binarios en C. Ok. ¿Qué puntos voy a tratar? Voy a tratar sobre los árboles binarios, la estructura de un árbol binario y el recorrido de un árbol binario. Muy bien. Árboles binarios. Un árbol es una estructura de datos no lineal que se caracteriza por almacenar sus nodos en forma jerárquica, en lugar de lineal como las listas ligadas, colas o pilas, etc. Un nodo puede tener cero o más hijos y uno o ningún padre. El único nodo que no tiene padre es el nodo raíz del árbol. Un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. No puede tener más de dos hijos. Si algún hijo no almacena ningún dato, o sea, tiene una referencia nula, es llamado un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Un árbol binario en C es una estructura de datos que se define utilizando la estructura de datos struct de C. Consiste en un nodo raíz que tiene dos punteros, uno al subárbol izquierdo y otro al subárbol derecho, y un valor que almacena el dato del nodo. Estructura de un árbol binario. El árbol está compuesto primero por su nodo, cada elemento que contiene un árbol. Nodo raíz es el primer nodo de un árbol. Solo un nodo puede ser la raíz y de ahí es que se va a extender. Nodo padre. Nodos que tienen al menos un hijo. Nodo hijo. Nodos que tienen un padre. Nodo hermano. Nodo que comparte a un mismo padre en común dentro de la estructura. Nodo hoja. Nodos que no tienen hijos ubicados en los extremos de la estructura. Nodo rama. Nodos que no son la raíz y que tienen al menos un hijo. Árbol binario. Raíz es el subconjunto y solo contiene un elemento. Árbol izquierdo representa un segundo subconjunto. Es también un árbol binario, reconocido como subárbol izquierdo del árbol original. Subárbol derecho. El tercer subconjunto. Es también un árbol binario reconocido como subárbol derecho del árbol original. Árbol binario en C. Cada nodo en un árbol binario contiene un valor de referencia a sus nodos hijos, izquierdo y derecho, si los tiene. Cada nodo puede almacenar cualquier tipo de dato como enteros, caracteres o estructuras más complejas. El nodo raíz es el punto de partida del árbol y desde él se puede acceder a todos los demás. Ok. Aquí voy a explicar cuál es la estructura de un árbol binario. Ok, comenzando con la raíz, que es la primera parte, en el cual se va a subir en un subárbol izquierdo y en el subárbol derecho. Ok, aquí podemos ver el código de cómo se haría la declaración de este árbol binario. Como anteriormente expliqué, lo definimos utilizando la palabra struct y el árbol binario. Abrimos cochete, creamos un valor int y creamos nuestra estructura de árbol binario izquierdo y nuestra estructura de árbol derecho. Ok, ahora bien, pasando a la parte de crearlo, es- eh, como podemos ver aquí del lado derecho, árbol binario, utilizamos un puntero, crear árbol binario, int valor. Eso se abre. Árbol binario, nodo. Malloc sysof, estructura árbol binario. ¿Ok? Nodo apunta a valor y es igual a valor. Nodo izquierda es igual a null y el nodo derecho es igual a null. Se regresa nodo nada más.
Continuando, el recorrido de un árbol binario. Un recorrido de un árbol binario en C es un algoritmo que visita todos los nodos del árbol en un orden específico. Los más usados son prefijo, infijo y posfijo. ¿Ok? Aquí podemos ver ligeramente cómo sería un recorrido prefijo o preorden. ¿Ok? Aquí declaramos un void recorrer árbol prefijo. Entonces le pasamos el valor del árbol binario y aquí comienza a visitar cada uno de los puntos. Visita el nodo. ¿Ok? Primero examina la raíz. Recorrido del subarbo izquierdo en prefijo. Recorrido del subarbo derecho en prefijo. Ok. El orden sería tal cual como vemos en esta etiqueta. Este, comenzando con la A, siguiendo de la B, siguiendo de la D, después la E, después la C, después la F, después la H, la I y la G. Como podemos notar, primero se comienza con el extremo izquierdo de arriba a abajo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que primero va A, que siempre es el nodo raíz, va el B, que es el nodo izquierdo más arriba, va el D, que es el nodo más izquierdo más arriba, después va el E, que es el nodo que está a la derecha, después va el C, que es el nodo más arriba, que está más cercano a la izquierda, y continuando con el F, el H, el I y por último el G. Como vine diciendo, siempre va a comenzar primero con el izquierdo más arriba y de ahí va a seguir hacia arriba o hacia la derecha. Aquí tenemos la estructura de un recorrido infijo o in orden. Los recorridos pueden ser utilizados para diferentes propósitos, como la búsqueda de elementos, la impresión de los elementos o la actualización de los valores de los elementos de un árbol binario. Podemos ver igualmente una declaración de ejemplo y de modo de ejemplo, este es un recorrido del subarbo izquierdo e infijo. El recorrido va a ser buscar la raíz. A diferencia del anterior, no comenzamos con la raíz, sino que comenzamos desde el punto más bajo a la izquierda. ¿Ok? Entonces, como podemos ver aquí de nuevo, tengo un ejemplo. Comenzando desde el D, que es el recorrido izquierdo inferior, subiendo al B, después al E y después al A. Como podemos ver, hace el recorrido de extrema izquierda desde abajo y después pasa al siguiente valor que tiene abajo, o sea, D, B, E, A. ¿Ok? Uy, disculpa. Siguiendo eso, después de saltar el A, como podemos ver, que llega al nodo raíz, de nuevo vuelve a comenzar desde más abajo, o sea, comenzando desde el H. ¿Ok? Entonces, siguiendo el H va al F, al I, al C y por último el G. Como podemos ver, busca primero el que está más izquierda abajo. Y la idea es recorrer hasta llegar al nodo raíz. ¿Ok? Siguiente sería un recorrido postfijo o postorden. Como podemos ver, igualmente, además de estos recorridos básicos, existen otros recorridos más complejos como el recorrido por nivel o el recorrido por nivel de profundidad. Pero en este voy a ejemplificar lo que es un recorrido postfijo o postorden. De nuevo, aquí tenemos cómo se declara y la explicación sería la siguiente. El recorrido del subárbol izquierdo en postfijo, recorrido del subárbol derecho en postfijo y examina la raíz. ¿Qué quiere decir eso? Ok, de nuevo volvemos al mismo orden anterior que sería D, o sea, aquí viendo el ejemplo de nuevo, vemos que pasa primero por el D, o sea, el primero a la izquierda, que está más abajo, después pasa el E, después pasa el B y de nuevo se va hasta abajo,
del árbol, comenzando de nuevo del lado izquierdo, comenzando con el H, después con el I, después con la F, y después va a la G, a la C y a la A. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la idea es, primero, el nodo raíz va a ser examinado de último, ¿ok? Segundo, primero se va a revisar en el orden el que esté más a la izquierda al fondo, seguido del que tiene a su nodo hermano, o sea, el que está en el mismo nivel. Como podemos ver que pasa de D a E, o que pasa de H a I, o de F a G. En vez de subir y después bajar, lo que hace es pasar del nodo izquierdo, o sea, el que está más lejos a la izquierda, al nodo derecho. Nodo que tenga, o sea, si tiene el mismo nodo, si ese nodo tiene un nodo hermano, primero pasa por el hermano antes de ir al padre que tiene arriba. ¿Ok? Muy bien, eso sería todo de mi exposición. Muchas gracias por su atención.